Buenos días, estimado doctor y estimada audiencia. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Carlos Tapia Benavente, quien nos ilustrará con el tema reducción de la conflictividad en obras de construcción con Dispute Boards. El doctor Carlos Tapia Benavente es socio fundador de STC Abogados. Es abogado por la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas UPC, con más de 13 años de experiencia, especialista en Derecho de la Construcción, Dispute Boards y Junta de Resolución de Disputas. Cuenta con estudios culminados de maestría de Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico y estudios de posgrado en asociaciones público-privadas, obras por impuestos, contratos NEC, contratos FIDIC, gestión de proyectos de la administración pública y dispute boards, arbitraje y contrataciones con el Estado. Bien, antes de empezar con la exposición, corresponde indicar, citando al doctor Roberto Hernández García, que un dispute board funciona como un órgano independiente de las partes contratantes de un proyecto de construcción relevante y se establece con la firma o con la ejecución del contrato. Las funciones se pueden desarrollar mientras el contrato se encuentre vigente o a solicitud de las partes. Su principal propósito es ayudar a las partes a evitar discrepancias o en todo caso a resolverlas formalmente con la finalidad de lograr que las partes concluyan el proyecto con resultados exitosos y satisfactorios. Bien, voy a dar pase al doctor para que empiece con la ponencia. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muchas gracias, Sandra, por la gentil presentación y a Cagua por la oportunidad que tenemos para conversar de un tema bastante importante en la industria de la construcción y a los abogados que estamos abocados a atender a la industria. Creo que tenemos que siempre tomarnos un tiempo, los profesionales que estamos en esta industria, para pensar qué más podemos hacer para mejorarla, para hacer las cosas, digamos, de la mejor manera. Y para eso quiero compartirles un tema interesante relacionado a la reducción de conflictividad, relacionado a los dispute boards. Eh, Voy a compartirles esta pequeña presentación que les he traído para tener una guía de lo que estamos conversando. Y como les adelantaba, el tema principal ahora es la reducción de la conflictividad en obras de construcción a través de los dispute boards y en el caso de las obras de la Ley de Contrataciones del Estado, la Junta de Resolución de Disputas. Que si bien no es lo mismo, digamos que tenemos las mismas justificaciones detrás y beneficios de la herramienta de dispute board también en la Junta de Resolución de Disputas. Para efectos de esta presentación, vamos a considerar que tenemos un dispute board standing, ¿no?, permanente en la obra y que tiene la oportunidad de efectivamente tener contacto con las partes continuamente y ejecutar tareas de prevención o mitigación de riesgos. Entonces, una de las cosas que siempre nos preguntamos o siempre escuchamos es que la industria de la construcción es conflictiva. La verdad es que tenemos que preguntarnos y repreguntarnos varias veces si esto es verdad, ¿no? Si efectivamente la industria de la construcción es conflictiva. Y no es la industria, ¿no? Porque la industria las hacen las personas, las hacen las empresas y las empresas las hacen las personas. Y las personas en la industria de la construcción somos personas como ustedes que están viendo este webinar, como yo, que no nos levantamos con el pie izquierdo todos los días. Entonces, ¿qué pasó entre querer tener un buen día y terminar en una industria conflictiva? Lo que pasó es lo siguiente. Lo que pasó es que existen muchos actores en la industria de la construcción. Cuando estamos frente a un proyecto de construcción, lo más probable es que, y cuando menos, tengamos dos actores: un propietario de un proyecto de construcción y un contratista. Los contratistas típicamente son empresas que reúnen a otros especialistas, ¿no? Subcontratistas, proveedores, financistas, empresas de seguro, bancos, ¿no? Alrededor de ellos para poder ejecutar un proyecto de construcción. Y los contratistas y los propietarios también pueden tener otros asesores al costado, pueden tener una gerencia de construcción, un construction management, pueden tener proyectistas, pueden tener consultores de costos, pueden tener consultores legales,
Entonces, en las obras muchas veces pasa lo que está en la foto, ¿no? 6 personas, 6 o 7 personas conversando sobre los papeles de la obra, y las 6 y las 7 personas pueden tener visiones diferentes. Entonces, el tema aquí es que tenemos en la práctica muchos actores en el sector construcción para un proyecto de construcción. Y estos muchos actores tienen un interés en común, que es ejecutar la obra, pero también tienen intereses en contraposición o intereses que están en conflicto. El propietario quiere acabar su obra dentro del presupuesto en el plazo pactado, y muchas veces los contratistas quieren ejecutar esa obra con la mayor utilidad posible y el menor retraso posible, ¿no? Y para eso, los contratistas a veces presentan reclamos, ¿no? Presentan sugerencias a modificaciones de alcance. Entonces empiezan a entrar en contraposición las perspectivas de las partes en esta industria y en estos proyectos de construcción. El otro tema interesante de esto es que en la medida que hay varios actores, y estos actores no tienen necesariamente sus intereses alineados durante toda la ejecución de la obra, puede que al inicio sí, pero después no necesariamente. Es que estos actores producen mucha data, hay mucho procesamiento de data, generan mucha información, mucha documentación, carteo, diseños, reportes mensuales de obra, anotaciones en el cuaderno de obra, y un sinfín de documentación más, ¿no? Y en la medida que las obras son más complejas, tienen mayores actores, tienen mayores intereses de contraposición, tienen mayores procesamientos de datos. Y cuando existen proyectos con mucha data por procesar, la verdad del proyecto se encuentra en esa data. Y muchas veces la verdad del proyecto no necesariamente es la verdad de las partes, porque las partes no necesariamente reflejaron en esa data toda su verdad. Y ahí empiezan nuevamente en contraposición los intereses de las partes, y eso se traduce a posiciones a rajatabla de yo digo esto porque pienso esto y es todo lo contrario a lo que tú dices y piensas. Y eso genera a su vez también asimetría informativa. Tenemos personas en la industria de construcción o empresas que conocen mucho del negocio, ¿no? Como los contratistas, subproyectistas, especialistas, supervisores, y del otro lado tenemos propietarios de proyectos de construcción que no necesariamente se dedican a hacer un proyecto de construcción todos los días. Entonces, eso empieza a generar asimetría informativa. Hay actores dentro del proyecto que tienen mucha información, que conocen muy bien del tema, que están preparados para hacer reclamos, que están preparados para ejecutar una obra complicada, y actores dentro del proyecto que no necesariamente son especialistas en el sector. Esa asimetría informativa también genera un nivel de desconfianza entre las partes. Entonces, en suma, todas estas características de la industria, que son no porque nos levantemos todos los días con el pie izquierdo, sino por diseño de la industria, empiezan a generar desconfianza, desconfianza entre las partes, y la desconfianza genera defensividad. La mayor defensividad empieza a generar reclamos, controversias, problemas, malentendidos que terminan más dinero y más plazo para las obras, ¿no? Dicen que no hay muchas obras que acaben en plazo y en costo, y eso es verdad. Y es muy probable que se deba a estas características, a estos eventos, a estos hechos. Es un tema de arquitectura, de diseño, de la forma de hacer negocios en el sector de la construcción, que esperamos este tipo de cosas sean atacadas a futuro, cambiando la estructura de cómo hacer negocios en el sector construcción, y pasar cada vez más a esquemas más colaborativos. Entonces, la única forma o la principal forma que hoy en día vemos en los proyectos de construcción para reducir la conflictividad o el nivel de controversias es prevenir. ¿Y por qué prevenir? Y aquí nos vamos a anclar estas ideas en un documento, que es un documento que ha emitido FIDI, que es la nota práctica en Dispute Avoidance o prevención de controversias, ¿no? Y ellos señalan que hay como mínimo 7 beneficios de la prevención de controversias, ¿no? Vamos a leer un poco el extracto de esta nota práctica de FIDI, ¿no? Dice: todos los participantes del proyecto están incentivados
a actuar desde un rol proactivo, dice, previniendo disputas, de forma tal que generen los siguientes beneficios, ¿no? Uno, mantener el flujo de caja del proyecto, es decir, que no se detengan los pagos. Número dos, permitir gerenciamiento del proyecto en tiempo real y que el proyecto, por ende, se termine de forma satisfactoria. Dice, aclarar diferencias en una etapa temprana, ¿no? Es decir, si a alguien le preocupa algo, tempranamente, con la prevención, con la, con la mentalidad de evitar conflictos, lo va a decir temprano, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a evitar que esto escale, que escale a una disputa, ¿no? Dice, antes que las posiciones se cristalicen, dice, antes que las posiciones se vuelvan a rajatabla, que ya no nos pongamos de acuerdo. Porque todavía al inicio, cuando hay un malentendido, cuando hay una preocupación, una diferencia, todavía no necesariamente es una posición, simplemente puede ser una duda, una visión diferente, perspectivas diferentes sobre un mismo hecho, que conversando tempranamente se pueden aclarar. D, dice, evitar que costos y tiempo, los costos y los tiempos de resolver un conflicto, ¿no? Y en particular en arbitraje, ¿no? Aquí FIDIC pone un ejemplo interesante, ya pone al arbitraje como la última ratio, ¿no? No recurramos al arbitraje como la primera herramienta de prevención de controversia, porque no tiene prevención, ni tampoco recurramos a ella para solucionar todos los problemas, sino como última ratio, ¿no? Porque cada vez los arbitrajes se vuelven más complejos, toman más tiempo y son altamente costosos. Esto no quiere decir que con la utilización de dispute boards o con la prevención en las obras se van a eliminar los arbitrajes, pero claramente se van a reducir a aquellos que sean necesariamente inevitables. Dice, evitar la necesidad de tener decisiones de dispute board o laudos para generar efectividad en la obra, ¿no? Para generar enforcement, para generar que las partes cumplan con las condiciones. Es decir, el beneficio que genera es que las soluciones a los conflictos lo toman las partes finalmente, no depende de terceros, que es algo sumamente válido porque las partes siguen teniendo como perspectiva que este es su proyecto y no es el proyecto del dispute board, no es el proyecto del tribunal arbitral. Las decisiones las tomamos nosotros y nosotros hacemos nuestro proyecto como queremos que se haga. F, eliminar o minimizar el daño a las relaciones comerciales. La industria de la construcción es muy pequeña en Perú, es corta y a nivel mundial tampoco es muy grande. Hay actores grandes conocidos y son más o menos los mismos que actúan a nivel global. Entonces, las relaciones de negocios en el sector construcción son sumamente importantes. El perjuicio de las relaciones de negocio genera sobrecostos, ¿no? Cuando un propietario de un proyecto de construcción es conocido por ejecutar cartas fianzas, por aplicar penalidades, por resolver contratos, en su próxima licitación, lo que va a generar es que los contratistas van a incrementar sus costos para tener un colchón del presupuesto en caso de este propietario que sabemos que es problemático. En contraposición, un propietario que tiene al frente un contratista, que sabemos que es un contratista, que presenta reclamos, que va a arbitrajes, que obtiene medidas cautelares, que no le interesa acabar la obra, sino le interesa solamente ganar dinero, entonces los propietarios empiezan a tomar muchas más previsiones, exigen mayores garantías, exigen cartas fianzas más duras, exigen plazos más cortos, exigen causales más rápidas de resolución del contrato, y lo que lleva es finalmente hacer que la utilidad del contratista sea más corta. Entonces, esto no le conviene a ninguno de los dos, no le conviene ni al propietario ni al contratista endurecer las condiciones de contratación por la falta de confianza y por el deterioro de las relaciones comerciales. Entonces, es en contraposición de todo lo que estamos hablando, este tipo de cosas pasan. Y pasan seguido, sobre todo con propietarios que construyen regularmente, como por ejemplo los propietarios de la industria inmobiliaria en el Perú, que tienen que hacer proyectos inmobiliarios todo el tiempo, todo el año, y tienen mucho contacto con los contratistas y ya los conocen bien.
Último de los beneficios, según FIDI, para prevención de disputas o en la prevención de la... Minimizar el daño y el estrés en los participantes del proyecto. Este está de último, pero yo lo hubiera puesto primero, porque finalmente, al igual que como cuando comencé esta presentación, los proyectos, la industria las hacen las empresas y las empresas las hacen las personas. Y las personas son las que ejecutan los proyectos de construcción. Las personas son los que sufren los impactos de no ponerse de acuerdo. Son las que apechugan, digamos, el daño, el estrés, el impacto emocional de tener un proyecto conflictivo. Entonces, si nosotros queremos tener una industria que mejore, tenemos que poner a las personas primero, tenemos que poner a las personas en el centro, ser empáticos con las personas con las que estamos hablando en un proyecto de construcción y no solamente concentrarnos en el ladrillo, en el concreto, en los documentos, en los planos, porque esos no son personalizables, no tienen cara. Las personas tienen cara y si queremos hacer proyectos de construcción, los participantes nos tenemos que reconocer como humanos, brindar el respeto y cuando menos caernos bien. Restricciones. Existen restricciones para la prevención porque todo lo que acabo de conversar en los beneficios no siempre están en la cabeza de las personas. Entonces, como no siempre están en la cabeza de las personas y existen evidentemente circunstancias que evitan llegar a escenarios de prevención, FIDIC también ha identificado ciertas restricciones. Y aquí algunas muy interesantes. La A, por ejemplo, dice, ¿no? Presión en los oficiales de gobierno, léase funcionarios públicos en nuestro caso, incluyendo, dice, la presión de auditoría, en nuestro caso puede ser la de Contraloría, lo cual evita que las disputas puedan ser acordadas entre las partes y solamente se derivan a un laudo o una decisión de corte, ¿no? En este caso yo agregaría también inclusive una decisión de dispute board. Esto es totalmente cierto, ¿no? Nos ha pasado a todos los que hemos tenido un proyecto público en el que hemos visto funcionarios públicos diciendo, no, 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 yo no voy a decidir porque hay mucha presión sobre mí de la Contraloría o presión política para actuar y acordar contigo, contratista, de esta forma. Yo sé que tú tienes Ven, razón. hijo, te está llamando. Ven, Pris, se está llamando. Perdóname, se filtró ahí por ahí un audio. Entonces, esto nos ha pasado a todos, ¿no? Funcionarios públicos dicen, tú tienes la razón, contratista, pero no te puedo dar la razón. Que lo diga el tribunal arbitral, que lo diga la Junta, que lo diga el dispute court. ¿Por qué? Porque si no, si yo me pongo de acuerdo contigo, a pesar de que tienes la razón, Contraloría me cae encima, o políticamente puedo perder mi puesto, o no voy a llegar a una reelección. Esto pasa no solamente en Perú, pasa en todo el mundo, tanto pasa en todo el mundo que la nota práctica de FIDI lo ha recogido. Blanco o negro. B. Procedimientos internos que... El costo de los cambios de diseño. Perdón, Osvaldo, le pido que apague su micro. ¿Dónde va? Pues mínimo cuando estamos en prediseño y a medida Hola. que nos... Ya, muchas gracias. Por favor, a los participantes les pido que apaguemos el micro durante la presentación. Si tienen preguntas, las podemos absolver al final o ir dejándolas en la caja de preguntas. Bueno, B. Procedimientos internos que prohíben la admisión o llegar a un acuerdo. Esto pasa mucho, ¿no? Los procuradores en las entidades públicas están muchas veces supeditados a presión política, a procedimientos internos, como por ejemplo pedir autorización del titular o pedir autorización del consejo en municipalidades. Entonces, esto es una realidad y ya también lo ha recogido PIDI, ¿no? C dice presiones internas de las partes o de los equipos de contratos de las partes para obtener resultados financieros positivos, ¿no? Claro, oye, yo no puedo transar contigo porque yo tengo que mantener mi utilidad en tanto por ciento. No puedo bajar de ese número. Si no, mi directorio no me paga el bono este año, me despiden. Entonces, claro, existen equipos contractuales que solamente tienen en la cabeza el resultado financiero de la obra, la utilidad, y no necesariamente transar para acabar la obra, ¿no? Prefieren irse a una controversia hasta el final antes de poder
transar algo, un punto medio y evitar la conflictividad. D. Falta de disponibilidad de los miembros del Dispute Board o de las partes. Esto puede pasar, FIDIC lo ha identificado como una restricción para la prevención, que los miembros del Dispute Board no estén disponibles, no estén comprometidos, no vayan a la obra, o que las partes tampoco no estén comprometidas, no vayan a la obra, o envíen personas que no les interesa, y eso es lo que sigue, ¿no? El E. Non-decision makers, las personas que no pueden tomar decisiones de cada parte, están involucradas en las discusiones, ¿no? Se discuten finalmente personas que nunca llegarán a un acuerdo porque si así quieran, no podrán tomar representatividad de las partes, representación de las partes para llegar. F, dice, las partes tienen una falta de conocimiento, familiaridad con la prevención de disputas y sus beneficios, que es un poco lo que estamos haciendo aquí, y lo que genera es que la percepción de la prevención es un costo innecesario. Y esto no solamente es... Elmer, por favor, le pido que apague su micrófono, ahí se está filtrando el audio, gracias. Entonces, las partes, muchas veces, y en todo esquema en el que existe prevención, ya sea prevención de lo que se nos ocurra, prevención de incendios, prevención de sismos, prevención a nivel de compliance, prevención de lavado activo, o la prevención de disputas, en todos los escenarios, las partes que no conocen los beneficios de esa prevención creen que los costos de prevención son más altos que el impacto posible de cuando ocurren los problemas o las contingencias o las disputas. Entonces, esto es una realidad. Esto es transversal a cualquier esquema de prevención y es algo que tenemos que evangelizar y conversar y difundir para que vean que el costo de prevenir es ínfimamente más bajo que el costo de ir a una disputa en este caso, ¿no? Un arbitraje, una sumisión o ir al Poder Judicial y tener una medida común. G. Esto ya entramos al punto del dolo, que es tener agendas ocultas, dice, ¿no? Y de la negligencia grave, la incompetencia o la falta de experiencia de las partes o del dispute board, el poco, dice, gerenciamiento o el poco rendimiento de las partes o de una parte. Esto evidentemente es una restricción a la prevención y a la reducción de conflictividad. Las personas que no hagan bien su trabajo querrán justificar su incumplimiento con reclamos, querrán justificar su incumplimiento con malentendidos, pondrán mala cara, se pondrán rojos y tirarán la culpa a alguien más. Y esto lo ha identificado Philip clarísimo. H. Las partes están, dice, enredadas, atrincheradas en sus posiciones, sin posibilidad de flexibilidad. Esto pasa, pero pasa cuando ya la bola de nieve es muy grande, cuando ya se la apuntaron durante toda la obra, entonces ya llega un momento en que no sé nada, ¿no? Yo ya te cedí muchas veces, no has mostrado resultados, yo ya no voy a ceder un centímetro. Esto pasa, es muy seguido. Pero la idea es no llegar a este nivel. Y cultura de litigación en ciertas jurisdicciones. Nosotros tenemos una cultura de litigación. Clarísimo. En el sector de construcción hay una cultura de litigación. Tanto hay una cultura de litigación que hemos institucionalizado el arbitraje en obra pública para justamente encontrarle salidas dentro de nuestra cultura de litigación. Lo que tenemos que hacer ahora es romper esa cultura de litigación para entrar a mecanismos de prevención de controversias, para entrar 2 pasos hacia atrás antes de que escale la controversia y reducir costos, porque esta es una industria que no se vuelve más barata, cada vez es más competitiva, cada vez se requiere mejor performance. Entonces, este tipo de cosas no son menores porque no solo la digo yo como abogado, que practica tanto en arbitraje como en obras donde hay dispute boards o juntas de resolución de disputas, sino lo dicen ingenieros, lo dicen arquitectos, lo dicen propietarios de proyectos de construcción que necesitan tener proyectos de construcción mucho más rápido y a menos costo o costo eficiente. Siguiente punto, ¿cómo hacer prevención? Porque prevención es una palabra linda, ¿no? Y parece ser que todo el mundo estaría de acuerdo aquí conmigo que hay que hacer prevención. ¿Cómo la hacemos? Y FIDIC tiene 5 tareas. Hay otras más, pero digamos que la nota práctica de FIDIC ha recogido 5 tareas que son sumamente interesantes e importantes para tener en cuenta. Número 1 dice,
elevar la identificación que tienen las partes del rol de dispute avoidance de los dispute boards y lo más temprano posible, ¿no? Lo más temprano posible, los miembros del dispute board tienen que decirle a las partes, y las partes también tienen que educarse por su lado, que existe un rol de evitar disputas, de prevención de disputas, y que ese rol lo puede hacer el dispute board conjuntamente con ellos, porque no es una tarea única del dispute board, es una tarea de todos los que estamos en un proyecto de construcción, ¿no? Y esta identificación, este awareness, esta toma de conocimiento no puede ser de casualidad, tiene que ser parte de la agenda de todo proyecto de construcción y lo más temprano posible. Las partes, cuando inician un proyecto de construcción, tienen que sentarse y mirarse a la cara y decirse: yo no voy a empezar este proyecto de construcción para terminar en un arbitraje, para terminarlo con una medida cautelar, para terminarlo en el Poder Judicial. Si eso pasa, yo no quiero hacer negocios contigo, ¿no? Si eso pasa, será la cereza en el pastel que termina la relación comercial entre las partes. Tarea número 2. Construir y mantener la confianza entre las partes. Empezamos esta presentación con la identificación de aquellas situaciones, de aquellas características de la industria que hacen que naturalmente, por diseño, por arquitectura del negocio, se deteriore la confianza entre las partes. La forma en la que recuperamos y mantenemos, construimos la confianza entre las partes, en mi experiencia, nace por algunos de los siguientes puntos. Número 1, decir la verdad, no ocultar información, y finalmente, siempre manejar las expectativas. Nunca dar una posición optimista, sino más bien conservadora, ¿no? Entonces, regresemos. 3 puntos. Decir la verdad, porque una vez que uno detecta que la otra parte nos mintió, la confianza se va por un tacho. Número 2, siempre transparentar la información que tenemos disponible, no ocultar información. Ocultar información y después ser capturado en una situación en la que puede haber evidencia de que nosotros teníamos esa información antes, también hace perder la confianza. Y número 3, no ser optimistas en un proyecto de construcción, ser conservadores, porque si no manejamos las expectativas del propietario o del contratista del otro lado y ofrecemos algo que no vamos a cumplir, también la confianza se va a perder. Y esto no tiene nada que ver con la industria de construcción. Lo que estamos diciendo es lo mismo que pasaría en una relación humana en cualquier otra industria, ¿no? Decir la verdad, no ocultar información y ser conservador con las expectativas. Aplicable a toda su vida, inclusive, no necesariamente a la industria de la construcción. Tarea número 3. Determinar cuándo y cómo, ¿no? Cuándo y cómo y dónde, perdón, se debe hacer prevención de disputas, idealmente, ¿no? Esto lo puede hacer el dispute board, lo pueden hacer las partes. ¿Cuándo? Tranquilamente esto debe ser periódicamente y al inicio, y lo más temprano posible, pero periódicamente. No puede ser algo que se dijo al inicio de la obra y nunca más se volvió a decir, sino que tiene que ser constante en las reuniones de obra, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber un espacio para prevención de disputas, para identificación de interferencias, para trabajar los temas de riesgo que se puedan presentar, las famosas alertas tempranas, por ejemplo, en NEC, o el registro de contingencias, en algunas otras formas de hacer gestión de proyectos, y donde puede ser face to face en obra, para personalizar las posiciones de las partes. Puede ser remoto también eventualmente, pero no es recomendable porque no hay mucha cercanía humana con eso, y la verdad es que se necesita mucho de eso en proyectos tan complejos o en proyectos de construcción. Y esto es importante tenerlo y setearlo desde el inicio, ¿no? Poner una agenda, que era lo que yo decía también en el task número 1. Tarea número 4, según Figri, ¿no? Identificar y comunicar a las partes ejemplos apropiados de dispute avoidance, ¿no? De ciertos temas de dispute avoidance, ¿no? Y esto puede ser transparentado ya sea por las partes o por el dispute board, ¿no? Por ejemplo, hace poco estuve en una negociación de un contrato y el contratista iba a hacer la compatibilización, pero él no iba a tener la responsabilidad
sobre el diseño. Entonces, las partes, mientras negociaban el contrato, se pusieron en claro y dijeron, oye, ¿qué pasa si mañana más tarde tú como contratista encuentras un error de diseño? Si encuentras un error de diseño, levantamos la mano temprano y decimos, oye, ha habido esto, no es mi responsabilidad, pero ha habido esto, veamos qué podemos hacer para solucionarlo de forma conjunta. Ok, ese es un ejemplo de dispute avoidance. Lo contrario sería que el contratista no diga nada, llegue hasta el punto en el que tiene que ejecutar esa actividad que tiene un error de diseño, que tiene una imposibilidad para ejecutar la obra, se cruce de brazos, pida una ampliación de plazo y un adicional para modificar el expediente técnico. Entonces, ese es un ejemplo claro de promoción de la disputa, de claim management para llegar a la disputa, de building up the case para llegar a la disputa. Lo que buscamos es al revés, es tener rutinas de prevención de controversias, de prevención de disputas, de levantar la mano temprano, de darnos la mano de forma conjunta y ver cómo llegamos a la solución, no todo lo contrario. Y este tipo de ejemplos pasan muy seguido. Las partes saben porque son expertas, porque lo han vivido, pero muchas veces se callan la boca y dicen, veamos qué pasa, tiran los dados y esperan su mejor suerte, o, como vimos hace un momento, tienen agendas ocultas, o también tienen problemas de inexperiencia o falta de competencia o competitividad. Tarea número 5, que me parece que es la más importante. Identificar la mejor forma de hacer prevención de controversias desde la perspectiva, ojo, del dispute board. Y lo que dice aquí FIDIC es 3 posibilidades de hacer prevención de controversias y las pone para que las partes puedan optar por alguna de estas, ¿no? Y las pone en prioridad inclusive, ¿no? Y te dice, las discusiones informales entre el dispute board y las partes son para el dispute board la mejor forma de dar una rápida solución a ciertos malentendidos o diferencias, ¿no? Por eso es que ellos señalan que la asistencia verbal es lo preferible antes de llegar a cualquier otro nivel de solución de controversias o prevención de controversias, ¿no? La asistencia verbal. Literalmente, la mayoría de los escenarios, las disputas son por diferencias de pareceres. Yo entendí A y tú entendiste B, y resulta que no era ni A ni B, sino C. Entonces, siempre es bueno una tercera perspectiva, en este caso del dispute board, o una perspectiva conciliadora entre A y B. Y la asistencia oral es muy útil porque los seres humanos nos entendemos mirándonos a la cara y conversando. Así nos entendemos mejor. No nos entendemos mejor escribiendo, no nos entendemos mejor sin vernos, no nos entendemos mejor enviando un audio, no. Nos entendemos conversando, interactuando, diciendo A y respondiendo a ese A en tiempo real, ¿no? B dice una asistencia informal escrita, formal request in writing. Esto pasa también, ¿no? Oye, las partes tienen una duda, entonces conjuntamente le piden al dispute board, oye, aclárame esta duda, ¿no? Con asistencia informal, para que el dispute board pueda, a través de su asistencia, brindar ciertas indicaciones a las partes para que finalmente ellos también lleguen a su propia resolución, ¿no? La idea del dispute board es que las partes mantengan confianza en ellos y también en el proyecto y entre sí. Y finalmente, la última es pedir una opinión, issue an opinion, por escrito, ¿no? O oral, ¿no? Pero ya pedir una opinión al DAB es ya dejar la solución o la duda de esta disputa a un tercero, ¿no? Entonces ya nos vamos alejando de la prevención para pasar a un método de solución de controversias, digamos, intermedio. Entonces, esta debería ser la última de las opciones. Y ya pedir una sumisión formal ya es considerado una disputa. Entonces deberíamos no llegar hasta ese punto según FIDIC. Entonces, para ir cerrando esta presentación, yo les quería que se queden con algunas ideas fuertes. Primero, la industria de la construcción no es conflictiva porque las personas que estamos en la industria nos levantemos todos los días con el pie izquierdo. Es conflictiva porque por diseño, por arquitectura del negocio, existe asimetría informativa, muchas partes involucradas, intereses contrapuestos y mucha data por revisar. Tenemos que atacar a esas características, ¿no?, de la industria de la construcción para evitar llegar a conflictos.
Otro punto más es que existen claros y tangibles beneficios de la prevención, y la prevención es una herramienta súper importante para evitar controversias. Sin embargo, a pesar de que esos beneficios existen y son tangibles, son materializables, se ha escrito mucho sobre ellos y todo el mundo concuerda conmigo que la prevención es correcto, existe una agenda oculta también e interferencias a la prevención. Y esas interferencias en la prevención a veces son factores exógenos fuera del proyecto y a veces son factores endógenos, son parte del proyecto. Y tenemos que alertar cuando veamos que existen estas interferencias a la prevención. Y finalmente, recordemos que existen estas, por ejemplo, notas prácticas, por ejemplo, de FIDI, también hay mucho texto de NEC y en general otros expertos en el sector construcción han escrito de cómo hacer prevención, porque la prevención no solamente es una palabra bonita, sino que la experiencia en proyectos de manera exitosa ya ha sido recogida múltiples veces. Y FIDI, por ejemplo, en este caso, nos trae 5 tareas que podemos hacer para hacer prevención a través de los dispute boards o las juntas de resolución de disputas. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y quedo atento por si tienen alguna consulta. Doctor. Por favor, a los presentes, si tienen alguna consulta, pueden hacerlo mediante el chat o también de manera oral. Elmer, adelante, te escucho. Sí, gracias, buenos días. Lo que quería saber es más o menos cuando actúa un disruptor, ¿cuántas veces al mes está en obra, digamos? Porque en la JRD prácticamente casi se ha quedado que sea una vez por mes, ¿no? Pero en un contrato de disruptor que es más privado, digamos, ¿cuántas veces más o menos se recomienda o la práctica más o menos se realiza así? Gracias. Gracias, Elmer. Mira, a diferencia de la JRD viene de la ley de contratación y su madre, digamos, el nacimiento de la JRD es legal y por ende la regulación de la JRD es principalmente legal, ¿no? Y hay una directiva de los, entonces es normativa. El Dispute Board no. El Dispute Board es hijo de la voluntad de las partes, ¿no? Y las partes se ponen de acuerdo en el contrato tripartito para poner las consideraciones para el Dispute Board que ellos quieran. Ahora bien, dependiendo de la complejidad, tamaño, lugar de la obra, un Dispute Board puede elegir tener 1 o 2 visitas, o 3 al mes, o 4 al mes, las que considere conveniente de forma conjunta con las partes, para poder hacer prevención. Este tema es relativo y depende de la complejidad de las obras, depende de la naturaleza de las obras y de las partes muchas veces, ¿no? Además, recordemos que esto no es gratis, ¿no? Finalmente hay un presupuesto de obra, hay un presupuesto también para contratar a los dispute boards y hay una previsión de dinero disponible para las visitas a las obras. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que entrar a la mezcla y finalmente tomar una decisión sobre cantidad de visitas, ¿no? También puede ser un híbrido, puede ser que el dispute board mantenga reuniones online, algunas al mes y otras en vivo y en directo, cosa que no pierde cercanía con las partes y mantiene siempre, digamos, la confianza y la cercanía con las personas, que es lo importante. Hay una pregunta de Amílcar en el chat, la voy a tomar en consideración. Después la de Jim Pajuelo también. Nos dice si el objetivo es la prevención, ¿cuál es la relevancia de las habilidades blandas en el marco de los contratos FIDI? Bueno, las habilidades blandas son básicas. Como yo comenté al inicio de esta reunión, la industria las hacen las empresas las hacen las personas, y para interactuar entre personas tenemos que tener muy ejercitadas nuestras habilidades blandas, nuestra empatía, reconocer a las otras personas como seres humanos y brindarles el mínimo de respeto que se merecen como tales. Eso es transversal a su vida, no solamente a la industria de la construcción, no solamente a los contratos FIDI, no solamente a la prevención de disputas.
pero claramente ayuda muchísimo en esos escenarios también. Jim Pajuelo nos pregunta, ¿sería factible solicitar al adjudicador la presentación de un informe de posibles riesgos que puede identificar antes de iniciar la obra? Me refiero a ambas partes, ¿se acuerdan eso? Sí, es posible, pero lo más probable es que el Dispute Board incentive a las partes a identificar cuáles son los riesgos de su proyecto. Las partes son los dueños de su proyecto y conocen el proyecto desde saque, sobre todo los propietarios. ¿Ah? Los propietarios conocen los proyectos y saben, digamos, porque hacen un business case para llegar al proyecto en el caso privado y en el caso público hacen una etapa de preinversión. Entonces, que más o menos ya ahí tienen identificados los riesgos más importantes. Y del otro lado, los constructores y los diseñadores, por experiencia en la industria, también identifican muy rápido los riesgos. Los adjudicadores, los miembros del Dispute Board y las juntas de resolución de disputas son personas con mucha experiencia y probablemente puedan identificar los riesgos, pero se van a tomar un tiempo en conocer la curva de aprendizaje del proyecto y después podrán hacer ese ejercicio. Pero digamos que lo recomendable es que las partes mismas identifiquen sus riesgos, identifiquen cómo los pueden mitigar, antes que lo haga un dispute board y de vuelta, el proyecto caiga en manos de terceros y no de los verdaderos dueños de las partes, del proyecto, que son las partes. Homero, adelante, por favor. Buenos días, estimado Carlos, felicitarlo por su exposición. Les Gracias. saluda Homero Salazar desde la ciudad de Cajamarca. Eh, un tema que se vio mucho y se está viendo en arbitrajes, preguntarle por su experiencia a nivel de adjudicadores. ¿Se está recusando adjudicadores? ¿Cómo va ese, digamos, ese escenario, ¿no? Y si son fundadas y cuál podrían ser una de las más, digamos, comunes de esas pretensiones. Muy amable por la respuesta, gracias. Sí, no hay ningún problema en responderle, Homero. Los temas de conflicto de intereses son transversales al arbitraje y también a la industria de la construcción en general, ¿no? Y los dispute board evidentemente no se salvan. Sí es importante que los miembros de dispute board, los aplicadores o los miembros de junta de resolución de disputas tengan en claro que hay igual un deber de transparencia, de revelación, y esta es una industria corta, es muy pequeña en Perú, casi todos nos conocemos y nos hemos visto en algún momento y muy rápido sabemos si estamos en el lado correcto de la orilla, ¿no? Y si no estamos con problemas de conflictos de intereses. Yo te diría que ese probablemente sea el principal estoppel a que se cuestione la permanencia de un miembro de Dispute Board o Junta de Resolución de Disputas durante una obra, ¿no? Los temas de conflicto de intereses. Y al igual que en arbitraje. Principalmente es por eso. Bien, ¿alguien desea hacer alguna otra pregunta? Pues ya está todo claro. Me parece, doctor, que está todo claro. Muchas gracias por su ponencia, muy interesante, muy clara, muy metódica su exposición. De lo expuesto debemos resaltar qué importante es la comunicación entre las partes, que sean claros, directos, como lo dijo usted, que determinen cuándo y dónde para evitar los conflictos en las obras de construcción con el Dispute Board. Gracias a todos los presentes. Una vez más, muchas gracias, doctor. Esta exposición ha concluido. Gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana. Gracias. Chao, chao.